Si algún hermano se anima a buscar Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, me dice, y sí, le voy a pedir que lo lea con la voz más alta que pueda tener. Estamos en el mensaje de la iglesia de Éfeso, o el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. El hermano que lo tenga y quiera, ahí a mano, lo quiera leer, te lo voy a agradecer. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén. Las obras de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Hermoso. Primera Tesalonicenses, recordamos capítulo 1, versículo 3. Hermoso versículo. Las obras de vuestra fe, una fe que porque hay fe hay obras. No son obras para ganar la salvación, porque no se puede, porque es por gracia. Y el mensaje es a la iglesia que estaba en Éfeso. En Éfeso había problemas a nivel pagano, de paganismo. Una ciudad inmensa, centro cultural, geográfico, estaban ahí todos los tribunales de justicia, comercio. La entrada al oriente. Éfeso está hoy, si usted busca Éfeso, está en la actual Turquía, ¿sí? Al norte de lo que es todo Jerusalén, al norte de Jordania, todo. A la derecha de Grecia, y era una puerta a Asia, al oriente. Había rutas que eran transitadas constantemente a nivel comercial. Pero estaba lleno de paganismo. Tenemos el templo de Artemisa o Ariana, una diosa, porque consideraban diosa, ¿no? Y adoraban y alababan, ¿no? Gran parte de Éfeso, ahí tuvo problemas graves Pablo, ¿no? Cuando predicaba con Demetrio, ¿se acuerdan? Con el platero, que hacían los templecillos, las estatuitas de Diana, claro, que sacaba el comercio, se estorbaba el negocio. Era un lugar difícil. El templo a Diana o Artemisa, el nombre griego o latino, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense, ¿no? Simplemente la vista, el mirar, ¿no? Esa era majestuoso. Pero adoraban a una diosa pagana. Y Juan entonces escribe, ¿no? O Dios por medio de Juan escribe a la iglesia en Éfeso, que ya había sido, como después lo vamos a leer, había sido advertida por Pablo. Ahí antes de empezar su viaje a Jerusalén, él llama a los de Éfeso a Mileto, y ahí les habla. Y les dice algo, después lo vamos a ver. Imagínense que una iglesia que estaba rodeada de paganismo, tenía que estar muy fuerte en la doctrina. Cuando no estamos fuertes en la sana doctrina, somos más vulnerables a ser engañados. Y los de la iglesia de Éfeso andaban bien en eso. Pero porque andemos bien en algunas cosas, no quiere decir que no andemos mal en otras. A veces nos conformamos y decimos, bueno, en el orgullo, nos inflamos de orgullo y decimos, ando muy bien acá, y el hermano anda tan mal.
Pero si escarbamos un poquito más en nuestro corazón, es seguro que vamos a encontrar algo por lo cual tenemos que pedir a Dios y tenemos que pedir perdón. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Usted sigue con la vista, yo voy a ir leyendo. Y dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre Santo, Dios mío, gracias por traer esta palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe, que sea tu Espíritu que nos lleve a la verdad, para que podamos atesorar en nuestro corazón la palabra real, la palabra verdadera, Padre. Por eso necesitamos de la guía de tu Espíritu, Señor. Nosotros dejamos este mensaje en tus manos, Señor. Pon palabra en mi boca, Señor, y que pueda explicar este mensaje para bendición, Señor. Gracias, Señor, nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Al ángel, ¿no? Escribe al ángel, al pastor de la iglesia. ¿Sí? Pero al escribir al pastor de la iglesia, también involucra a la iglesia. Porque es la iglesia a la que él representa y está el siervo ahí, pero es una responsabilidad de todos los hermanos. Es verdad que es la responsabilidad mayor, ¿sí? Pero todos somos responsables. Al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿sí? Siete estrellas son los 7 pastores o obispos de las 7 iglesias. Y dice después la palabra de Dios: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que, o los que están sostenidos, los pastores que están sostenidos por Cristo y que andan en medio de la iglesia. ¿Sí? Y dirige las situaciones de la iglesia. Y dirige los tropiezos de la iglesia. Y da luz a los miembros del cuerpo para que tomemos las decisiones en Cristo. Está cumpliendo como nos prometió Mateo 28:20. Ve, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está entre las 7 estrellas, en este caso, Él está entre los pastores y entre la grey. No podemos dudar de esto, ¿no? No podemos dudar de la palabra de Dios. Él está. Y está con los líderes en las manos. No solo pastores, ancianos, obispos. Los tiene en su mano. Los cuida, nos protege, nos ilumina para que hagamos las cosas en Él. Nos pide responsabilidad, nos pide prudencia. Y Él se mueve en medio de los 7 candeleros, que acá los 7 candeleros son las iglesias. Cada candelero es una iglesia.
Y las 7 estrellas son los pastores de las iglesias, obispos, líderes. Qué bueno que es saber que está el Señor acá en el medio, ¿no? Porque dice que el que anda en medio, y qué tranquilidad que ande en medio, ¿no? A veces la iglesia puede decir, nos habremos equivocado, porque hay que tomar decisiones, porque hay cosas que hacer, porque hay cosas que mantener, hay cosas que pagar, hay visión que seguir, ¿no? Bueno, miren, si estamos cerquita de Dios, si el pastor está cerca de Dios, Él está en el medio. A veces hay decisiones que se toman que uno dice, wow, pero son decisiones que hay que tomar. Estamos en un contexto justamente ahora de una iglesia que estuvo muy atenta a los falsos maestros, a esos falsos hermanos que traían división y que traían pleito. Porque usted sabe que Satanás levanta cizaña dentro de la iglesia, ¿no? Sabemos eso. Porque a veces esto no se nombra. Porque dice, wow, a ver, no, es muy fuerte. No, esto hay que nombrarlo. Porque una de las estrategias de Satanás es poner hermanos falsos en una iglesia. ¿Qué son hermanos falsos? Que no son de Cristo. Y que cuando uno ve sus obras y sus palabras dice, wow. Y cuando ve que no hay arrepentimiento, uno dice, ¿qué pasa acá? Alejandro, ¿se acuerdan que habló el apóstol Pablo? El Señor le paga según sus obras. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que el Señor los felicita por lo que ellos están haciendo. Y en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Él sabe todo lo que hacemos, Él sabe todo lo que nos equivocamos, Él sabe lo bueno y lo malo. Él conoce tus obras, hermano. Él conoce mis obras, hermano. Y Él entonces administra corrección o administra recompensa. Administra bendición. ¿Puede haber pecado escondido en una congregación? ¿Cómo no? Pero Él lo sabe. Cuando hay pecado escondido en la congregación, el hermano no se arrepiente, no se acerca a hablar, no dice qué le está pasando, confiando en la iglesia, primero en Cristo, pero en la iglesia. Entonces el cuerpo se mancha de pecado. El cuerpo espiritual de Cristo está manchado. Ustedes saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero a los de Éfeso, el Señor le dice, bien. Pero yo conozco tus obras, es una advertencia. Yo conozco, hermano, no se está hablando de la iglesia, yo conozco tus obras. Usted conoce nuestras obras, nuestros corazones. Él sabe todo lo que sus siervos sufren, sufrimos. Todo lo que pasa en el corazón de los pastores, líderes, hermanos. Pero Él nos tiene en la mano. Ahí a las 7 estrellas que son los obispos, pastores, los tiene en sus manos. Y a la vez se pasea por entre medio de la iglesia, de todos nosotros. Realmente uno piensa cómo se estarían asombrando cuando los de Éfeso, la iglesia, imagínense que nos llega una carta acá y nosotros leemos, ¿no? Y la lee el pastor con los diáconos, a ver, venga hermano, vamos a leer. Y está la descripción impecable, irreprochable de esta congregación. Y uno lee y dice, wow, esta no puede ser otra cosa que la palabra de Dios. Si tenemos una iglesia capaz de mirar el corazón y saber que nos estamos equivocando y cuándo debemos arrepentirnos,
Entonces llega la carta y decimos, wow, esta es la descripción de la Iglesia Bautista de Sara. ¿Por qué? ¿Y por qué? Exactamente nos dice lo que está pasando. Nos dijo lo que está pasando y la Iglesia toma decisiones. Y nos va a decir lo que está pasando para que la Iglesia obre en Cristo Jesús. Acordándose sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Él conoce nuestras buenas obras, Él conoce nuestra fe. ¿Sí? Y a partir de la fe hay obras. ¿Te acuerdas 1 Tesalonicenses 1:3? 1:3. Recordando las obras de vuestra fe y su arduo trabajo en el Señor. Y Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Tu arduo trabajo, ¿no? También había pasado tribulación, estaban pasando tribulación porque corregían a los maestros falsos. Digamos, cuando la Iglesia hace lo que tiene que hacer, también hay consecuencias. ¿Sí? El Señor bendice, pero puede haber consecuencias también. Ahora llega esa parte. ¿Ven que le está diciendo la Iglesia? Yo conozco que está trabajando duramente, que está trabajando fuerte. El Señor está reconociendo. Y paciencia, trabajo y paciencia, al soportar la persecución, la oposición y las diversas pruebas a las que ha sido expuesto. ¡Cuánta paciencia! Dice a la iglesia de Éfeso, han sido prudentes, han tenido paciencia. Acá está hablando en un contexto de falsos maestros y de hermanos que traen división, que traen palabras diferentes, que ustedes saben que el falso maestro lo que hace es cambiar la palabra para salirse con la suya. Entonces te fenestra todo, pero no dice eso acá. Pero la cambian, la trastocan o la echan duda para que yo me salgo con la mía. Pero como el Señor está en el medio de la iglesia y tiene a los obispos, tiene a los pastores en sus manos, digamos que Él obra por medio de la iglesia. Y va a obrar como tenga que obrar. Puede tardar 1 año, 3 años, 5 años, pero obra. Qué bueno que podamos tener paciencia. Principalmente con los malos, con los que se portan mal. Mucha paciencia. Porque como confiamos en Dios, que es el que obra, que es el que golpea, se puede agravar la mano de Dios sobre nosotros cuando seguimos molestando a la iglesia. Se puede agravar la mano de Dios sobre nosotros cuando no atendemos a lo que la iglesia está diciendo. ¿Qué te dijo el pastor? Esto ya. ¿Qué te dijo el anciano? A mí no pasa nada. Esto no es bueno. No tomar el consejo, ¿no? En la multitud de consejeros. ¿Qué dice la palabra? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es la victoria? Porque la sabiduría nos lleva a ser vencedores. La sabiduría divina, ¿no? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Seguimos en el versículo 2. Y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. ¿Por qué no puedes
puede soportar a los malos debido al celo que tiene por el Evangelio. Y debido al celo que tiene por la sana doctrina. Ay, pastor, he tenido últimamente dos testimonios. Yo estuve en iglesias donde estaba todo bien, hacíamos lo que queríamos y el pastor decía, estaba bien. Pero cuando hay celo por el Evangelio, agradamos a Dios y hay que corregir. Dios corrige por medio de la iglesia. Porque dice, no puedes soportar a los malos. No permites que pasen sin censura, sino que procedes contra ellos por medio de una disciplina adecuada. ¿Qué es una disciplina adecuada? El Señor está felicitando a la iglesia, ¿eh? Hasta ahora está felicitando, diciendo, vamos, te dando ánimo. Yo estoy viendo que están haciendo algunas cosas bien. ¿Cuál es la disciplina adecuada? La disciplina bíblica. ¿Cuál es la disciplina bíblica? Mateo 18, el 15 al 20. Aparte, hablamos con el hermano aparte. 1 o 2 testigos, la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, ni da bolilla, como diríamos acá en Argentina, no da bola a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, tenlo por un incrédulo y traidor. Pero bíblicamente, amando, que es haciendo el bien, porque todo es para bien de los malos, no es para mal, no es por orgullo inflado de los diáconos, ni del pastor, ni de la iglesia, es para bien de todos. ¿Por qué? Porque son piedra de tropiezo para otros, pero también son piedra de tropiezo para ellos mismos. Nosotros cuando andamos lejos del Señor empezamos a hacer barbaridades o a decir cosas que no corresponden. Hacemos tropezar, pero también nosotros tropezamos, estamos tropezando. Y alguien que el Señor tiene su iglesia para eso, nos trae, nos quiere ayudar, nos quiere traer del error. Y que no puede soportar a los malos, estamos en el versículo 2 de Apocalipsis 2. Y después, ¿qué dice? Ya has probado a los que se dice ser y que es qué. Y no lo son. Que has estado atento a esos que se llaman apóstoles o esos que ocupan un lugar de liderazgo y que no son. Porque cuando vemos sus obras, no lo son. ¿Y cómo los has llamado? Y no lo son. ¿Y los has hallado? Mentirosos. O que faltan a la verdad. O que dicen media verdad. Pero después le dice algo que me gustaría que lo podamos decir todos juntos, ¿no? Porque los hallan mentirosos, pero pasa algo. ¿Vieron que él está hablando del arduo trabajo de esta iglesia? Y en el versículo 3 de Apocalipsis 2, versículo 3, y has sufrido
Y has tenido paciencia, de nuevo, la paciencia acá. La primera vez que nombra paciencia, un poquitito más arriba en el versículo 2, es más referido a la paciencia en cuanto a los malos. Entonces se disipula, se pide, hermano, cambia. Necesitas discipular, estudiamos juntos la palabra, veamos cómo. Entonces es esa paciencia, en amor, ¿no? Paciencia. Esta paciencia es la paciencia del sufrimiento, de la persecución, de las situaciones de la iglesia. Lo otro era más parecido a la paciencia a los malos, a los que están haciendo tropezar. Esta es una paciencia más relacionada a toda situación de la iglesia. ¿Sí? Y la paciencia en el sufrimiento. ¿Qué dijimos hace un rato? Claro, hay cosas que no puedo explicar que me pasen. No hay paciencia en el sufrimiento ahí. Yo quiero salir rápido de acá, tomar el atajo, no sé con quién hablamos el otro día, hermano, tomamos un atajo, acortamos los tiempos, pero no son los tiempos de Dios y la bendición de Dios aún no llegó. Porque yo no estoy teniendo paciencia en el sufrimiento. ¿Ven qué dice? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Bien, qué lindo. Has sufrido, pero no has cedido. Estás sufriendo, no cedes a la sana doctrina. No cedes a la murmuración. No cedes a las quejas. Estás sufriendo, iglesia, pero qué firmes que están. Que no se quejan, que no murmuran, que actúan como hay que actuar en Cristo Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Has tenido paciencia, perseveras. Una de las características del cristiano que persevera. Perseveramos. Y has trabajado en oponerte al error y al pecado y en promover el progreso de la verdad. Ustedes podemos llegar a entender y después poder seguir reflexionando. Yo convoco para esto y invito a todas las responsabilidades que está dando y que da el Señor a la iglesia y por las cuales la está felicitando. Ellos lo estaban haciendo, pero miren cuántas cosas que son. No es venir, nos sentamos, escuchamos al pastor y nos vamos. Acá en el mensaje a las iglesias hay un mensaje duro a las iglesias, pero es un mensaje para edificación. No has abandonado los principios de la verdad. ¿Cuánto cuesta no abandonar los principios de la verdad? A veces cuando uno no es popular. Porque decisiones que se toman en Cristo Jesús no son generalmente populares. Y los que la toman o el que la toma no es popular. Dicen, bueno. Mientras que el popular dice, qué bueno mi pastor. Qué bueno es el líder. ¿Qué pastor? ¿Por qué es bueno? No, acepta todo. Me dice que está todo bien. He tenido testimonio, de gente que ha cambiado, se ha cambiado, porque hermanos que se han cambiado por eso, que estaba todo bien. Yo me venía y le decía al líder, no te va a pasar. Pero como no hay una advertencia, no hay una palabra, mirá, tratá, te puede pasar esto, no lo hagas, no agrada a Dios. O decimos no agrada a Dios esto y invitamos enseñamos y invitamos a pecar, porque si no. Por amor de mi nombre, todo esto lo hace, dice el Señor, ¿no? Por amor de mi nombre es por amor a mí. En el nombre de esa persona, a mí, por amor a Cristo. Qué difícil es por amor a Cristo el funcionamiento de este organismo vivo que es la iglesia. Pero es por amor a Él. Porque nosotros pasamos
La paz, estar en paz. Ella cuenta con Cristo. Y después me encanta esto que queríamos que leamos todos. Estamos en el versículo 3. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y ¿qué? Y no has desmayado. No has desmayado. Ante los problemas que tuviste que enfrentar, ante la dificultad y el peligro, no has desmayado. ¿Pero por qué no hemos desmayado? ¿Por qué nos desmayaron? Porque estaban en la verdad. Y en la verdad te sostiene Dios. Con todo ese arduo trabajo, no habían desmayado. Habían sido advertidos, pero no habían desmayado. Fíjense, vamos por favor a Hechos 20. Hechos 20, 29, 31. Hechos 20, 29 a 31. Cita Pablo antes de ir a Jerusalén a Mileto, a los de Éfeso, y les habla a todos. Estamos, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras ciegos discípulos a nosotros, la grey. ¿Se levantarán de dónde? ¿De afuera? ¿De dónde se levantan? De adentro. ¿Quién lo levanta? El enemigo. El Señor lo permite. No sabemos cuál es su propósito, por supuesto, y para bien. ¿Pero de dónde surgen? ¿De afuera o de adentro? De adentro. ¿Esto cambió? No. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿Y para qué lo hacen las cosas perversas? Algo peor. Ahí lo dice. Para arrastrar. Arrastro. Usted se cree que ha servido en una iglesia. ¿Por qué se pasa? Porque se arrastra. O se van uno y después se van 3 familias. ¿Por qué? Se arrastra a la mentira. Porque alguien que está en la verdad no arrastra a nadie. Es muy prudente. Por más que piense que todo está mal, no arrastra a nadie, porque está en la verdad. Pero lo que dice mentira, si está en la mentira, arrastra. (31) Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no es necesario amonestar con lágrimas. Hermoso. Pablo había estado, él confirmó a la iglesia de Éfeso en el tercer viaje. Priscila y Aquila habían comenzado esa iglesia en Éfeso. Era una pareja muy dotada, ¿no? Muy vehemente en la palabra. Y Pablo en el tercer viaje misionero se afirma y queda 3 años ahí enseñando. Y después Timoteo, cuando se va Pablo, queda 1 año y medio enseñando. Tenían buena prédica
los de Éfeso, ¿por qué se creen que el Señor los elogia tanto? Por medio de Juan. Habían recibido palabras de verdad. Entonces estaban atentos. No lo iban a mover. Cualquier vientito de doctrina no lo iba a mover. ¿Y cómo los amonestó? Con lágrimas. ¿Ustedes piensan que eso cambia? ¿Que eso cambió? Cuando nos amonestan, nos amonestamos, es con lágrimas. Esperando que haya arrepentimiento en ese corazón, que uno dice, ¿cuándo llegue? No llegue, y oramos con fe. Por amor al hermano, a la hermana. Con lágrimas. No hace falta que se vean lágrimas. Y no desmayado. En medio de todo esto que estamos hablando, no desmayaron. Tengámonos firmes, hermano. Pero la firmeza tiene que ser cercana, con una relación cerca, íntima y personal con Cristo. Para que no nos pase lo que les pasó a los de Éfeso cuando ahora el Señor les dice por qué hay algo que tiene contra ellos. No puede soportar a los falsos maestros, pero puede soportar las dificultades que vienen por mi causa. Esto me encantó, ¿no? Yo lo subrayé acá porque me vine. Le está diciendo, no puede soportar a los falsos maestros. Bien. Pero puede soportar todas las dificultades por amor a mí. Le está hablando a la iglesia, hermano. La iglesia somos nosotros. Yo lo digo esto porque a veces que no. Perdemos ¿de quién es la iglesia? Esto es un edificio, nosotros somos la iglesia, nos está hablando a nosotros la palabra de Dios. Podemos estar cansados en su obra, pero no cansados de su obra. ¿Cuántos hermanos encontramos cansados a veces? Muchos. Es que esto, mudé un poquito. Y no lo tomemos personal, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Toda la iglesia universal del Señor. Nos cansamos en su obra. Pero llegamos a la obra. ¿Cómo? Como sea. Salvo que el Señor me lleve a su presencia. O me postre en una cama. Y no. Llegamos a la obra. Aunque estemos cansados en la obra. Pero no nos cansamos de la obra. Imagínense qué hubiera pasado con los apóstoles que sabían que iban a la muerte. Imagínense cuando a Pedro le dijo, ven y que te digo cómo ibas a morir, cómo ibas a morir. ¿Qué hacía Pedro? No era que le dolía un poquito el hombro y no que dijera, me duele un poquito, no voy a hablarle a los judíos, no voy. No. Dice, sabía que seguía sirviendo a Cristo, confirmado por Jesús, confirmado ahora como líder, porque se había equivocado Pedro. Y dice, bueno, vení, porque lo que le dijo, dice la palabra, le decía cómo va a morir. ¿Usted se cree que Pedro no lo supo? Y siguió, y después teniendo de nuevo una valentía cuando supo que iba a la muerte, que su fin era morir por Cristo.
que a veces decimos, wow, con todas las cosas que tengo también tendría que ir a dar esto así, porque bueno, pues mañana nos pasa a todos. Algunos un poco más, algunos un poco menos. Hay distintas responsabilidades, yo lo entiendo. Pero acá ninguno se libra, no nos libramos de nada, ¿eh? Los corazones, el Señor quiere seguir mejorándonos a todos, ¿eh? Bien, hasta ahora vamos bárbaro. Pero en el versículo 4, ¿no? ¿Vieron cuando uno felicita y dice, bueno, muy bien, primero hermano, me encantó, pero, ¿no? Wow. Depende del corazón, depende de la personalidad, depende de la madurez en Cristo, ¿no? Puedo tomarlo bien, pues, wow, perdón, no me di cuenta, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? Avísenme, pastor, díganme cómo podemos hacer, no me doy cuenta de las cosas a veces, wow, arrepentimiento, vamos rápido. ¿O no? O endurecimiento. ¿Cómo? ¿No? Está loco. Versículo 4, estamos en Apocalipsis capítulo 2 de la carta a la iglesia de Éfeso. El mensaje de la iglesia de Éfeso. Y 4, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Veníamos bien. Veníamos bien. Pero hay algo que el Señor no puede tolerar. Y que habían dejado su primer amor. No el celo ni el fervor que manifestaron por mi causa, ¿eh? No le está diciendo esto al Señor. No es el celo, bien. Sino que no habían conservado ese primer amor tierno y afectuoso en toda su fuerza y calidez. ¿A quién? A Cristo. Ustedes piensen para comprender más esto. ¿Qué pasa cuando yo, o qué pasaría si yo amo muchísimo a Cristo cada vez más, o me estanqué y lo amo un poco menos? Porque el que me ama, obedecerá mi, guardará mis mandamientos, me obedecerá mis mandamientos. El que me ama, ¿cuánto amamos? No había ese amor tierno y afectuoso, esa búsqueda de Dios. Había un decaimiento espiritual. En parte lo conservaron, por eso los elogio, por supuesto, pero se habían vuelto fríos, se habían vuelto doctrinales. ¿Conservamos ese amor en nuestros corazones? Ese amor a Dios, ese amor al hermano. ¿Está? Porque miren que acá no se puede dejar de lado el amor al hermano, porque el que ama a Dios amará a quien el engendró, ¿se acuerdan? Está fuerte eso. Es eficaz aún ese amor a Dios a mi hermano. Porque acá le estoy diciendo, tengo algo contra ti, que ese amor está bajo. Está bajando. Ama hermano. Hoy va a ser un poquito más largo el mensaje, pero yo les pido que pongan voluntad y atención, porque esto es importante que lo hablemos. Estaban aferrados a la palabra, pero se habían vuelto fríos, quirúrgicos, motivados por la obra en sí mismo y no por el amor a Cristo. Habían hecho un ídolo de las obras.
Y cuando yo hago un ídolo de algo, por ejemplo, de mi prédica, por ejemplo, yo puedo empezar a creer, inflarme de orgullo, que la prédica es mía. Porque había perdido su primer amor. Entonces, cuando perdemos el primer amor, empezamos a confiar en nosotros más que en la guía de Dios. Y ellos estaban confiando más en su doctrina y en su saber teológico que en la guía del Señor, en su voluntad. Si alguien que trae el mensaje se separa de la voluntad de Dios y de la supremacía de Cristo, empezamos a creer que el mensaje, puedo empezar a creer que el mensaje es mío. En este estado estaban los de Éfeso. Has perdido tu primer amor. Te has alejado de Cristo. Te has alejado de su vida. Estamos cerrando, Pero ellos tenían que seguir madurando en Cristo. Ellos tenían que seguir creciendo en el Señor y edificándose como iglesia. Acompáñenme, yo les leo, anótelo por favor, Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña de la 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Los de Éfeso tenían que seguir creciendo en Cristo y tenían que reconocer su error. La iglesia de los bautistas de Zárate debemos seguir creciendo en Cristo y tenemos que reconocer nuestro error y arrepentirnos. Y arrepentirnos. La iglesia de Éfeso empezó a funcionar como una máquina, no como un organismo vivo, como una empresa. ¿Vieron cuando una iglesia usted va a una iglesia, a una congregación, está llena de actividades? Pues, otra acá. Y no digo, no es una crítica ni un juicio. Otra acá. Y dice, ¡wow! Pero usted después ve que los corazones no cambiaron. Que uno ve actitudes y dice, wow, cuánta actividad. Pero muchas actividades, pero en la primera reacción o conducta uno dice, ¿qué pasó acá? Cuando la actividad se vuelve un ídolo lejano a Cristo. Muy bien. Fíjese que dice que dejaron su primer amor. Ellos no perdieron su primer amor. Nosotros cuando perdemos algo no sabemos bien dónde buscarlo. Ni sabemos si lo vamos a encontrar. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde lo dejamos. Y sabemos dónde tenemos que ir a buscar. Los de Éfeso sabían dónde tenían que ir a buscar. Porque habían dejado. No habían perdido. Has dejado. Y tres últimas cosas, versículo 5. Nos da la respuesta. ¿Qué hacemos para que nuestro amor por Cristo sea diferente? Para ir a buscarlo. Y le dice tres cosas. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído y arrepiéntete? Acordate. Vos querés de nuevo es tener ese amor ferviente. Acordate de dónde caíste. Acordate de lo que hacías. Acordate cómo eras con el Señor. ¿Qué hacías cuando había ese amor tan eficaz y tan fuerte? ¿Qué no haces hoy? Hay un examen de nosotros mismos. Nos examinamos a nosotros mismos. ¿Qué hacía yo cuando ese amor era nuevo? Era
voluntad estaba en Cristo. ¿Qué hacía? ¿Qué no hago hoy? ¿Qué hacía que hoy no hago? Recuerda del grado de amor, fe y santidad que tenías. Recuérdalo. Y arrepiéntete. Haz un cambio en tu conducta, que se vea que cambiaste, que se note en tu cara, en tu mirada, cuando estás hablando, que hay un rego, hay una humillación que te hace ponerte a disposición y decir, me equivoqué, Señor, me equivoqué, iglesia. ¿Qué puedo hacer para resarcir esto? Y arrepiéntete. Y después le dice otra cosa, para volver a ese amor. Haz las primeras obras. Deja de hablar. Haz obra. Una obra a partir de ese corazón que se arrepintió. Tiene que salir obras. No puede salir una conducta de esta manera. Tiene que salir una conducta de otra manera. Tiene que salir una obra. Tiene que haber una obra que muestre que estás arrepentido. Para volver, para que empecemos a estar más cerca de Dios y a recuperar y a ir por ese amor más grande en mí por Cristo. Después le vuelve a dar, no me voy a extender, le vuelve a dar otro empujoncito. Primero le das una advertencia acerca del candelero, ¿no? Se podía llegar a apagar la iglesia o a desaparecer, o a correr al pastor, o a hacer una división grande de iglesia, bueno, por supuesto. Y después en el 6, qué bueno el Señor cómo actúa con sus hijos como obra, ¿no? Se ve lo que le dijo, porque era fuerte, mira que te voy a sacar el candelero, o sea, dice, ¿no? Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero en el 6 le dice, pero ¿quién es esto? Que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaitas era un diácono que había sido nombrado en Hechos 6. Entre los 7 diáconos nombrados estaba Nicolás. Ese Nicolás, fueron los nicolaitas que lo seguían, que eran desenfreno sensual, actuaban y hablaban de la libertad de Cristo, entonces se podía hacer todo. Son argumentos de hoy, Yo hago lo que quiero, ¿no? No, pero sí, no. Y no quiere decir que estén en desobediencia a eso, ¿no? Yo hago lo que quiero. Esto es impresionante. Entonces, y le dice, bueno, otra felicitación más. Por ahí vio una cara cuando llega el Señor sabe en su corazón, sabe lo que sienten los corazones cuando iban a leer esa carta y dijo, pero tienes otra cosa a favor, que estás contra esas obras de los nicolaitas. Yo también las aborrezco. Nos demanda, nos reprende, pero nos vuelve, nos bendice, ¿no? Y por último dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, la Biblia oiga lo que el Espíritu dice, hermano, por favor. Al que venciere, al cristiano, los vencedores somos nosotros en Cristo Jesús, el genuino cristiano, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, tienen vida eterna, pero no es perseverar para ser salvo, es que el que es salvo persevera. Cuidado, el que es salvo persevera, no persevera para ser salvo, si no sería una obra. Continuemos firmes en la fe. Volvamos a escuchar o leer o escuchar el mensaje porque es un mensaje para la iglesia. En este caso fue la de Efeso, pero es el mensaje a la iglesia de Cristo. Las demás iglesias tienen su mensaje, tienen su carta. Podemos ir viéndolas a ver en qué habían fallado y en qué habían acertado. Pero estemos atentos al mensaje de esta hermana, en el amor de Cristo. Perseveremos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este mensaje, Dios mío, que has traído. Este mensaje a la iglesia de Éfeso, Señor, que tú pusiste en la boca, Señor, y en la responsabilidad del apóstol Juan, Señor.
Gracias, Padre Santo, porque tú bendices, nos bendices, pero también gracias por tu reprensión, por tu exhortación a que seamos mejores, a que algo nos pasa, a que nos arrepintamos, Señor, a que te amemos más, Padre Santo, para obedecerte más, Padre, y para hacer mejor las cosas con claridad, con discernimiento y sabiduría de lo alto, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, grandemente, esta iglesia local bautista de Zárate. Señor, avívala, bendícela, guíala, Señor. Levanta a cada hermano para que ejerza su don, Señor, con ese amor, Señor, y esa eficacia, Padre Santo, que solo puedes dar tu Espíritu. Nos quedamos en tus manos, Señor. Gracias nuevamente por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.